se van a dar transformaciones sociales importantes también, y habrá que discutir cuáles son las formas que se va a dar ese proceso, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo fue o qué reflexión te merece? Hablamos sobre la banca Brodin, ¿no? Toda la influencia que tuvo, la discusión en torno al Fondo Monetario durante el gobierno de Perón, luego con el menemismo. ¿Cómo fue toda la discusión que se dio el año pasado en torno a pagar deuda, toda la discusión que se dio en torno a la deuda externa? Porque en alguna parte nos encontró aquellos que cuestionamos al Fondo Monetario, cuestionamos el pago de la deuda, tenemos la misma lectura sobre el pasado, nos encontró tal vez defendiendo este pago a la deuda que estaba encarando el gobierno nacional. Claro. Porque el asunto es así, yo creo que hay que tener presente en política cuál es la correlación de fuerzas que existe. Porque si uno no tiene en cuenta cuál es la correlación de fuerzas que existe, si el poder del enemigo y el poder de uno se convierte en un pequeño grupo sectario que levanta las banderas más hermosas con un grupo de estudiantes y que no juega, no incide en el proceso concreto real. Entonces, el proceso concreto real es este. La deuda externa es una estafa. Lo ha probado Alejandro Olmos. La deuda externa en muchos casos son autopréstamos, en otros casos son estatización de deuda privada, es decir, es una estafa. Nos hicieron préstamos al 4% de interés anual en 1976 y el interés anual estaba al 22% impuesto por Estados Unidos en el año 81, es decir, quintuplicaron, lo cual es una usura increíble. Muy bien, frente a eso, nosotros, en toda la documentación presentada por Olmos, se revelan todas esas cosas. El juez dice, hay una serie de anomalías muy graves que yo paso al Congreso. El Congreso no se atreve a tratarlo, lo tiene allí en los sótanos esa documentación. Más la documentación que allanaron en el estudio Klein-Mayral. Ustedes se acuerdan que hubo un allanamiento en la época de Alfonsín en el estudio Klein-Mayral, donde se llevaron documentación que se escaparon en esa oportunidad con dos valijas, el hijo de Martínez Diossi y el hijo de Grondona. Y después se recuperó esa documentación. Entonces, la razón está de nuestra parte, pero ¿hasta dónde está la fuerza de nuestra parte? Si nosotros como país independiente en Argentina, digamos, deja de pagar la deuda externa, patea el tablero de la deuda externa, probablemente se va a producir un bloqueo económico. Bloqueo económico en el caso de los cubanos, por ejemplo, lo han resistido milagrosamente y heroicamente. Pero en el caso de los cubanos hubo una intervención norteamericana visible en el gobierno de Batista y hubo además una invasión a Cuba, la isla de los cochinos. Entonces la sociedad cubana tomó para sí las banderas de la revolución. La revolución pasó al socialismo, pero igualmente la revolución cubana tomó, salvo algunos gusanos que se fueron, tomó para sí eso. Y estuvo dispuesta, con un fuerte espíritu nacional, a resistir el bloqueo y lo resistió mucho tiempo. Aquí tenemos otra situación. Tenemos una clase media porteña que ha votado a Macri, que si por no pagar la deuda externa no le llegan los repuestos para un equipo de música sofisticado, por ejemplo, o decimos mañana, bueno, miren muchachos, acá lo que pasa es que como decimos, no pagamos la deuda externa, hay que dejar de usar celulares, porque mucho tiempo la Argentina vivió sin celulares, ¿no es cierto? Pero entonces esta clase media se pone furibundamente contra el gobierno, es decir, no estaría dispuesta a resistir eso. Yo creo que eso lo puede resistir América Latina en su conjunto. Esta es la diferencia de la discusión que hemos tenido con el grupo de Pinozolanas. Yo creo que hay que plantear lo posible dentro de la fuerza que uno tiene. Hay una anécdota por ahí que circula de que Pino va y le dice a Kirchner hay que recuperar el petróleo. Y Kirchner le dice, bueno, hace una reunión, una concentración y poneme 100.000 personas reclamando la nacionalización del petróleo en Plaza de Mayo. Y Pino hace una reunión frente a YPF, donde fuimos todos, un día de lluvia me acuerdo, y se juntan las 300 personas, 1000 personas. Entonces el que está en el gobierno no puede tomar estas actitudes testimoniales de que está en la oposición y puede decir las mejores cosas. Porque esas mejores cosas, exigidas a un gobierno que llega al poder sin cuadros, porque Kirchner llega al poder, aterriza en el poder, ni sabe cómo, porque no llega con cuadros, donde recurre a gente de Santa Cruz, que tiene una visión bastante provincial de muchas cosas, y que no está en condiciones de avanzar, avanza en lo que puede,
y si consiguiera una votación muy buena en las próximas elecciones, uno podría ir exigiéndole que avanzara en estas medidas, ¿no es cierto? Mientras eso no se consiga, criticar al gobierno virulentamente porque no resuelve el problema de las mineras, por ejemplo, no resuelve el problema del petróleo, es en gran medida hacerle juego a la derecha, debilitar al gobierno y ponerse del otro lado, cuando lo que hay que hacer es ponerse... No, yo no soy kirchnerista, por ejemplo, yo estoy al lado del gobierno. Nosotros sacamos un periódico, ahora le voy a dar un periódico, Señales Populares, y nosotros estamos al lado del gobierno tratando de profundizar las medidas, pero de este lado. Sabemos que donde está el enemigo principal está allá, que es la sociedad rural, Clarín, Goldman Sachs, que ahora tiene problemas en Estados Unidos porque hicieron algunos negociados bastante fuleros, que tiene el 18% de las acciones de Clarín. Todo ese mundo, más las multinacionales, más algunos sectores de la Unión Industrial que se estaban juntando con el campo y ahora parece que no saben qué hacer bien porque alguna pequeña y mediana empresa protesta. Y bueno, y estamos nosotros que son la CGT de Moyano, la CTA de Yasky, los movimientos sociales de Pérsico y de Delía, el pequeño, no tanto el pequeño comerciante que a veces está desubicado, pero que debería estar en este campo, y los sectores de una izquierda que tiene que ser nacional y tiene que presentarse en todo caso reivindicando todo lo del peronismo y diciendo que hay que seguir más allá, que es una revolución inconclusa la del peronismo porque no fue derrotado, Perón se murió, Perón al morirse poco tiempo antes había dicho una frase que era muy sabia, en el 71 cuando le dicen usted va a volver, dice sí, yo voy a volver, pero para mí es demasiado tarde, porque estaba enfermo, porque tenía 80 años, pero al periodista le dice, pero para la juventud va a ser demasiado temprano. ¿Por qué? Porque había chicos de 23 años que dirigían 10.000 tipos armados, sin tener casi experiencia, ¿no? Y además creyendo que la violencia puede prevalecer sobre la política. La violencia es casi inevitable, pero tiene que estar al servicio de la política. Si uno comete el error, porque cometieron con Rucci, por ejemplo, es una violencia sin política, y entonces eso provoca un desastre, ¿cierto? Entonces, todas esas contradicciones que tiene el peronismo, peronistas se llaman Narváez, y peronistas se llama Rodríguez Sá, y peronista se llama Duhalde, creemos que lo que mejor expresa aquel viejo peronismo del 45 es Kirchner, con algunas limitaciones propias de la experiencia. Yo les cuento como anécdotas, porque ustedes lo sacan, entonces lo que quieren. Yo les digo la otra vez, estoy en la Secretaría de Parrilli, le digo a un secretario de Parrilli, mira, hay que abrir locales en la capital. Ahora, no abrir locales 2 meses antes de las elecciones. Porque 2 meses antes de las elecciones, si abren locales para tener padrones, la gente va, se informa del padrón y después vota quien quiere. Hay que abrir locales. Nosotros, la corriente dice, somos 50 personas, de los cuales hay, por casualidad, hay 30 chicos, que son los que prevalecen la juventud. Digo, pero si ustedes abren 30 locales, nosotros le damos vida por lo menos a la mitad de esos locales. Y a través de gente amiga mandamos gente a esos otros locales para dar el debate ideológico y nuclear la gente suelta por abajo. Entonces la contestación fue, bueno, pero esto tendría que surgir naturalmente de la militancia. Digo, no puede surgir naturalmente de la militancia porque la militancia no puede pagar un alquiler. Nosotros nos tuvimos que ir a Avenida La Plata porque nos pedían 2.200 pesos de alquiler. Al día siguiente me encuentro con un amigo de Santa Cruz. Le cuento. El amigo de Santa Cruz me dice, sí, está bien. El planteo teórico está bien. Ahora yo te pregunto, me dice él, si vos hubieras sido gobernador de Santa Cruz durante 3 periodos, ¿construirías por abajo? Porque en Santa Cruz no podés construir por abajo porque no hay nadie, porque hay un habitante por kilómetro cuadrado de provincia, la densidad de población es bajísima. Entonces vos te acostumbras a trabajar arreglos de cúpula.